Listo. Ok. Entonces, cuando vimos el tema de anemia por deficiencia de hierro, cuando vimos el tema de anemias megaloblásticas, decíamos, el decir que alguien tiene una anemia por deficiencia de hierro o una anemia megaloblástica no es un diagnóstico como tal nosológico. Siempre tenemos que buscar qué, La causa de la anemia. la causa de la anemia, porque muchas cosas pueden dar anemia. Este tema es, bueno, le puse, bueno, el original es anemias secundarias a padecimientos no hematológicos. En realidad, de lo que vamos a hablar es anemia de los trastornos crónicos. ¿Por qué? ¿Por qué son muchos temas? Pues porque hay muchos trastornos crónicos que como efecto de todo lo que está pasando en el cuerpo nos producen anemia. La anemia generalmente de los trastornos crónicos va a ser normocítica, normocrómica a regenerativa. Y ahorita vamos a ir viendo los detalles de cada una. Entonces les digo, son poquitas diapositivas, pero son muchos temas chiquitos. Entonces vamos a irnos lo más tranquilo posible. Entonces dice anemias de secundaria de padecimientos no hematológicos. Insisto, el título debería de ser anemias de los trastornos crónicos. Sí, vamos a ver toda la fisiopatogenia o la más importante de los trastornos crónicos. Vamos a ver quién es el malo, qué es lo que está haciendo que la médula ósea deje de producir suficientes eritrocitos. Y luego nos vamos a ir a los subtemas, ¿no? Que es anemia secundarias infecciones, la anemia de la insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica, a trastornos endocrinos, a neoplasias neumatológicas, al borrachismo y cirrosis. Y finalmente, secundarias a inflamación, que en realidad aquí vamos a hablar de todas las enfermedades, bueno, no todas, de las más frecuentes de las enfermedades que ven los reumatólogos. Entonces, ¿vamos bien? ¿Alguna duda hasta aquí? Todo bien, doctora. Ok, denme 2 segundos porque veo un gato haciendo algo que no debe. Perdón, un momentito. Ok, aproveché para conectarla porque me estoy quedando sin pila. Bien, entonces, la anemia de los trastornos crónicos es aquella anemia, como la definición lo dice, que acompaña a padecimientos infecciosos, inflamatorios y neoplásicos que son de evolución crónica. La anemia generalmente es de moderada intensidad, 9 a 10 gramos, 9 a 11, ahí va a variar, hay determinadas enfermedades como la insuficiencia renal crónica, que la anemia va a ser mucho más grave, depende del tipo de padecimiento, ¿no? Y en la mayor parte de las ocasiones va a ser normocítica, normocrómica. Entonces, además de estos 4 mecanismos, hay otro del que ya hablamos, pero bueno, ahorita voy a regresar a ese. Se han identificado 4 mecanismos principales por las que se puede desarrollar una anemia en los trastornos crónicos. El primero dice alteración en el metabolismo del hierro. Cuando es una anemia de los trastornos crónicos, vamos a estar ante una situación, vamos a llamarla peculiar. Vamos a tener una suficiente cantidad de hierro de depósito guardada en... ¿Dónde guardamos el hierro? ¿Dónde se almacena el hierro? ¿Quién se acuerda? Podemos ofrecer una palomita, alza en la mano para que no nos atropellemos.
Jessica En el Velázquez es hígado, en el hígado. Muy bien. ¿En qué células del hígado? Ah, Frida, creo que ¿quién es la primera? Bueno, Jessica es la primera, la dos es Frida. Frida, En los hepatocitos y en los macrófagos de Coffer. exactamente. En los hepatocitos, Montero. En los macrófagos y falta otro lugar, alguien más. En los macrófagos, ¿de qué otro lugar tenemos guardado el hierro? ¿De la médula ósea? De la médula ósea y del vaso. ¿Quién me contestó? Juan López. Juan Alberto. Espérame, desde las 4, ¿ah? Sí. Ok, muy bien. Entonces, volviendo al metabolismo del hierro. En esta situación, el hierro va a estar encerrado en todos esos sitios que dijimos. Para que el hierro pueda salir hacia los eritroblastos en la médula ósea, requiere de la ferroportina. Cuando hay inflamación, aumenta la ferritina. Al aumentar la ferritina, ¿qué produce nuestro hígado? ¿Cómo se llama esa hormona que nos va a ayudar o que tiene como objetivo un balance negativo de hierro? Cuando hay mucha ferritina, ¿qué se produce? Ana, lepsina, la epsidina. ¿Eres Ana Hernández? Beatriz Vázquez. Ay, otra vez, porque te oyes bien bajito. Perdón, Epsidina Hernández Vázquez. Hernández Vázquez, Ana, exacto. Entonces es la, gato, deja eso. Es que eso de tener un gato naranjoso, de verdad, son tremendos. La epsidina se produce cuando hay mucha ferritina. La epsidina va a degradar a la ferroportina. Este es un mecanismo que ya habíamos platicado, que no viene precisamente en la diapositiva, pero que yo les recuerdo para que no se nos olvide. Entonces, por un lado tenemos a la epsidina. Cuando hay inflamación crónica, como en la artritis reumatoide, se me ocurre, se va a producir una gran cantidad de epsidina y el hierro se va a encerrar dentro de los macrófagos. Ahorita vamos a ver otros mecanismos que van a alterar el metabolismo del hierro. Va a haber una vida media de los eritrocitos más corta por destrucción. Ahorita vamos a ver cómo. La médula ósea va a estar inhibida, no va a haber suficiente cantidad de eritropoyesis por la médula ósea. Y aquí los que van a llevar la, el control o los que van a hacer todas estas acciones van a ser los macrófagos y las citocinas. Por llamarlo de alguna manera, son los malos del cuento. Entonces empezamos con el metabolismo del hierro. Hay hipoferremia, es decir, hierro sérico bajo en presencia de hierro de depósito elevado. Ya hablamos dónde están los depósitos. Entonces, si yo hago un aspirado de médula ósea, voy a ver que mis macrófagos con una tinción de hemosiderina tienen mucho hierro adentro, pero que los eritroblastos que están a los alrededores no tienen hierro. Los eritroblastos que ya contienen hierro les llamamos sideroblastos. Entonces, no va a haber sideroblastos. Ya vimos uno que es la epsidina, otro mecanismo es por medio de la interleucina 1. La interleucina 1 la producen los macrófagos ante inflamación. Eso me va a llevar a síntesis, además de apoferritina. La apoferritina va a inmovilizar aún más el hierro intracelular. Entonces, ¿qué está pasando? Tengo hierro de depósito hasta elevado con hipoferremia, es decir, hierro sérico bajo. Otro es la lactoferrina. Recuerden, la lactoferrina la contienen los neutrófilos, la ocupan como una enzima para defendernos. No van a tener tampoco capacidad de donar el hierro a los eritroblastos. Tengo hierro, es como si llego yo a su casa y está su refrigerador y su alacena llena, pero vengo, le pongo un candado y me llevo la llave. Entonces ustedes estarían en su casa con mucha hambre y su comida estaría encerrada, para explicarlo de alguna manera. Entonces, hierro sérico bajo con capacidad de fijación normal o disminuida de la transferrina. El índice de saturación de la transferrina se mantiene más o menos normal porque en realidad no hay deficiencia de hierro. Puede haber concentraciones bajas de transferrina
las concentraciones de ferritina van a ser altas. Eso sí es muy característico. La hemosiderina en la médula ósea, en los macrófagos, va a estar aumentada y no va a haber sideroblastos. ¿Qué les dije que eran los sideroblastos? Los eritroblastos con hierro. Exactamente. Hay que recordar, perdón, hay que recordar que la hemosiderina no es otra cosa más que estuve a conectar el bebedero del niño. La hemosiderina no es otra cosa más que la ferritina que se va uniendo para hacer un depósito menos lábil. La ferritina es el depósito que se está moviendo fácilmente. Hagan de cuenta que la ferritina es como si se fueran moneditas de 10 pesos y la hemosiderina como si agarráramos un montecito de moneditas de 10 pesos y las ponemos con un diurex. Entonces la hemosiderina es eso, ¿no? Como la ferritina junta. ¿Vamos bien? Sí, doc. Sí, Sí, doctor. Entonces ya vimos que el metabolismo del hierro está alterado. 1, porque la ferroportina está degradada por la epsidina. 2, porque se produce interleucina 1. La interleucina 1 va a producir apoferritina. Segundo mecanismo, ya dejamos el hierro en paz. Destrucción de eritrocitos exagerado. Cuando se activan los macrófagos, ¿en dónde van a morir o en dónde se destruyen finalmente nuestras células de la sangre? ¿Quién se acuerda? Esta sí no es de palomita porque está muy fácil. El vaso. En el vaso. Ujú, ujú. Entonces, en el vaso hay muchos macrófagos. Cuando hay un proceso inflamatorio o un proceso con cáncer que activa a los macrófagos, ellos van a destruir más rápido a los eritrocitos. Entonces, la vida media de los eritrocitos disminuye 20 a 30% y esto se debe a activación inmunológica por los macrófagos, derivado de infecciones, inflamación y cáncer. Entonces, tenemos varios problemas. 1, no se están formando suficientes eritrocitos porque el hierro está encerrado. Si el hierro está encerrado, no hay hemoglobina. Si no hay hemoglobina, no hay eritrocitos. Y luego, los que sí se están logrando producir, que son poquitos, van a vivir menos. Entonces, son dos cosas que finalmente me van a llevar a anemia. La eritropoyetina e insuficiencia de la médula ósea. Entonces, tenemos que en un sistema, porque esto es sistémico, ¿no? Una enfermedad crónica es sistémica. En un sistema que está con inflamación, el nivel de eritropoyetina va a aumentar, pero en menor magnitud para el grado de anemia. Por poner un ejemplo así fácil, ¿no? Vamos a decir que alguien con 8 de hemoglobina no es así, ¿eh? Claro, le sube a 10 la eritropoyetina. En una enfermedad crónica inflamatoria que estamos en este contexto, en vez de subirle a 10, le subiría a 6. Entonces, la eritropoyetina está subiendo menos de lo que debiera para el grado de anemia. Y por el otro lado, los macrófagos están produciendo factor de necrosis tumoral, interferón gamma, todas esas citocinas que en la médula ósea se comportan como inhibitorias. Entonces, la acción de la eritropoyetina sobre la médula ósea también está inhibida. ¿A qué me lleva? A una insuficiente producción eritropoyética de la médula ósea. Entonces, todo va en pro de que no se produzcan eritrocitos. ¿Quiénes son los malos? Los macrófagos y sus citocinas. Decíamos, activación inmune de los macrófagos, elaboración de citocinas como interleucina 1, que me lleva a la producción de apoferritina, factor de necrosis tumoral e interferón gamma, factor transformador de crecimiento beta, que sabemos muy claramente que son inhibidores de la hematopoiesis. Todo me lleva a metabolismo alterado del hierro, destrucción eritrocitaria exagerada, disminuyendo la vida media del 20 a 30%, e inhibición de la producción y de la acción de la eritropoyetina. Todos estos son los mecanismos por los cuales un paciente con una enfermedad crónica puede desarrollar anemia. ¿Dudas o preguntas? ¿O todo bien? Doc, una pregunta. Mm, ¿Podría ujú. volver a explicar lo de que la eritropoyetina no aumenta tanto, por favor? Haz de cuenta que como los macrófagos están activados y están produciendo un montón de citocinas inflamatorias, es algo sistémico, no es algo que nada más esté actuando sobre la médula ósea, sino que también afecta al riñón. El riñón va a producir menos eritropoyetina por esta razón. A pesar de que un paciente, no sé, se me ocurra, tenga 8 de anemia,
la cantidad de eritropoyetina que produce el riñón porque todo el sistema está inflamado no va a ser igual a la que produciríamos en un sistema que no está inflamado. No sé si me explica así mejor. Sí, ya, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿No? ¿Vamos bien? Ok, seguimos. Entonces, para hacer el diagnóstico de una anemia de los trastornos crónicos, obviamente necesito el contexto clínico, el grado de anemia, hasta el tipo de anemia va a depender del tipo de enfermedad crónica. Decíamos, la anemia es generalmente moderada, 9 a 11, 8 a 11, normocítica, normocrómica, pero si se prolonga mucho, mucho tiempo, si es muy largo el tiempo de la enfermedad crónica, vamos a tener que en ocasiones se puede ir hacia la microcitosis y la hipocromía, pues es fácil. ¿Por qué? Porque el hierro está encerrado. Finalmente, sí hay hierro, pero no lo podemos utilizar. Y aquí estamos comparando uno de los diagnósticos diferenciales principales de las anemias de los trastornos crónicos, sigue siendo la deficiencia de hierro. Entonces tengo hierro, este es el perfil de hierro o lo que antes llamábamos cinética de hierro. El hierro sérico va a estar disminuido en la deficiencia de hierro y también disminuidos en los trastornos crónicos. En los trastornos crónicos es porque está encerrado. La capacidad de fijación va a estar alta en la deficiencia de hierro. Ya habíamos dicho que en la deficiencia de hierro esa no importa tanto. En los trastornos crónicos todo lo demás va a estar normal o bajo, la capacidad de fijación y el índice de saturación. La capacidad de fijación de la transferrina va a estar alta, pero en los trastornos crónicos va a estar baja y lo que es más indicativo de trastorno crónico es un paciente con anemia. Si es por deficiencia de hierro, ya dijimos, para que alguien desarrolle anemia por deficiencia de hierro es el resultado de un periodo prolongado de balance negativo de hierro. Lo primero que se tiene que pasar es que se acaban los depósitos. Entonces, en la deficiencia de hierro, la ferritina va a estar baja. En los trastornos crónicos, la ferritina va a estar normal o puede llegar a estar alta. Si yo hago un aspirado de médula ósea, el hierro de depósito, que es la hemosiderina, en la deficiencia de hierro va a estar bajo o ausente y va a haber en los trastornos crónicos un aumento de los depósitos. Decíamos, es hipoferremia con hierro de depósito alto. Y los sideroblastos van a estar normales o bajos en la deficiencia de hierro y en los trastornos crónicos van a estar bajos o ausentes. ¿Quedó bien la explicación para diferenciar la deficiencia de hierro de los trastornos crónicos o hay alguna duda? Todo bien, doctora. Ok, el tratamiento, hablando en general de en general de los trastornos crónicos, obviamente si no trato la enfermedad crónica, pues no va a mejorar, ¿no? Entonces tengo que hacer un tratamiento eficaz del trastorno de origen. En general, no voy a administrar hierro, aunque el hierro sérico esté bajo. Solamente en algunas situaciones muy específicas y especiales voy a administrar hierro, que vamos a ver más adelante. Puedo utilizar eritropoyetina, ya habíamos dicho que sus niveles van a estar disminuidos, entonces para tratar de estimular más la médula, con la eritropoyetina le va muy bien a la artritis reumatoide, al lupus, a las de reuma, les va muy bien. Hay algunos tipos de cáncer que no se recomienda la eritropoyetina. No me pregunten exactamente cuáles porque no me acuerdo y es de onco, pero sí se utiliza también en cáncer. Vamos a ver ahorita la eritropoyetina. Y solamente voy a transfundir al paciente cuando la anemia produzca descompensación cardiorrespiratoria. Es decir, que el paciente tenga anemia y haga lo que llamamos un core anémico, que tenga desequilibrio cardiorrespiratorio que requiera de una transfusión. Las anemias de los trastornos crónicos son crónicas. Las anemias crónicas las tratamos las tratamos con calma. Las anemias agudas, como una anemia hemolítica, como una hemorragia fuerte, las vamos a tratar en agudo, les vamos a poner sangre porque la pérdida fue aguda. ¿Vamos bien? Vamos ya a pasar al siguiente. Ok, Sí, doctora. Todo bien, doctora. perfecto, gracias. Porque si no, luego me siento en una sesión espiritista que nadie me contesta.
¿Y hay alguien ahí? Ok. Pasemos a la anemia secundaria a infecciones. Estamos hablando en este punto de infecciones, nuevamente, crónicas. Se considera que una infección es crónica cuando un microorganismo permanece de 2 a 3 días, 2 a 3 días, no te digo, 2 a 3 semanas en el organismo. Hay microorganismos que pueden producir hemólisis, ahorita vamos a ver los ejemplos más frecuentes, y tenemos la anemia asociada a el VIH-Sida, que también como que se cuece un poquito aparte y vamos a hablar específicamente de ella. Entonces, las anemias secundarias a infecciones crónicas se van a desarrollar de forma gradual. Generalmente la hemoglobina va entre 9 y 12, es decir, es una anemia moderada. La infección puede producir fiebre y pérdida de peso. Cuando tenemos fiebre, estamos catabólicos y vamos a perder peso. Y la gravedad de la anemia va a correlacionar con la gravedad de las manifestaciones clínicas de las infecciones. ¿Qué infecciones crónicas se les ocurren? Además del VIH. ¿Nadie? Una infección crónica. Histoplasmosis. Hepatitis C. Histoplasmosis. Fíjate que la hepatitis C sí puede llegar a producir anemia, pero no es tan frecuente, pero sí es un ejemplo de una infección crónica. No me han dicho la que siempre me dicen crónica. Paludismo. Bueno, el paludismo, más que crónica, el paludismo produce hemólisis. Pero es correcto, está bien, van bien. Otra, que se les ocurra. Tuberculosis. Tuberculosis, gracias. Ya dije, no me van a decir la tuberculosis. Tuberculosis es un ejemplo buenísimo, además del VIH. Además, la tuberculosis tiene varias cosas, ¿no? Puede ser nada más en el pulmón una cavitación, puede producir una tuberculosis ganglionar, puede haber una tuberculosis miliar, entonces se puede comportar de diferentes formas y es crónica. Muy bien. En las anemias secundarias e infecciones podemos agregar, sobre todo con algunas bacterias, que va a haber una disminución del hierro plasmático como un mecanismo de adaptación, ya que las bacterias pueden utilizar al hierro para aumentar su virulencia y como mecanismo de defensa se guarda más el hierro, ¿sí? No es tan frecuente, pero bueno, se ha llegado a mencionar en la literatura de algunas bacterias que no. Infecciones, ejemplos de infecciones. Aquí está, infección pulmonar, tuberculosis. Por ahí alguien dijo histoplasmosis, muy bien. Llevada la infección pulmonar hacia el absceso, un empiema. ¿Qué es un empiema? ¿Dónde se colecta la pus? ¿En las pleuras? Entre las pleuras, ¿no? Y ahí se hace un empiema. ¿Quiénes hacen empiemas frecuentemente? Staph aureus, bacterias gram negativas. Meningitis, otra vez está ahí la tuberculosis, criptococos, coccidioides. Son infecciones crónicas, ¿no? ¿Quiénes, además de las embarazadas, hacen infección de vías urinarias crónica? ¿Qué huele? Pacientes con Pacientes sonda. con sonda y los ancianos. Pacientes con sonda, ¿Y pacientes los ancianos. ancianos? ¿Alguien dijo otra cosa por ahí? Creo que fue, no sé quién fue. No vi. Otra enfermedad que tiene infección de vías urinarias. Pacientes con diabetes. Muchas gracias. Pacientes con diabetes, ¿no? La pipí, como ya el riñón no le da tiempo de meter toda la glucosa que está en la sangre, la pipí queda con glucosa y esa se funciona como un medio de cultivo, ¿no? Entonces, infecciones urinarias ya sabemos sobre todo por gram negativos, endocarditis pueden hacer hasta vegetaciones, staph otra vez, estreptococo, cándida, peritonitis, aquí ponemos la tuberculosis, pero los pacientes con cirrosis hepática pueden hacer peritonitis espontánea y los pacientes que se hemodializan, no, diálisis peritoneal, perdón. Los pacientes que tienen diálisis peritoneal también pueden hacer peritonitis. Abscesos intraabdominales, osteomielitis, el hueso no se infecta y se echa a perder rápido, no son infecciones crónicas. Y virales, ya dijimos, VIH y otros virus como el que me mencionaron, como el de la hepatitis, ¿no? Además, en estos virus crónicos como la hepatitis, como el VIH, interviene el tratamiento. Generalmente los tratamientos para virus suelen ser suelen ser mielosupresores. No olvidar las anemias que son por hemólisis exagerada, anemias hemolíticas no inmunológicas, que pueden ser consecuencia de
el agente infeccioso en contra del eritrocito. ¿Qué tiene este eritrocito allá adentro? Este eritrocito ya lo sacaron y ya lo tiñeron, pero iba a morir. ¿Qué tiene aquí adentro? Un trofosforito en anillo. Exactamente, ¿no? Tiene paludismo allá adentro. ¿Qué va a pasar con él? Se va a morir. Y aquí es un eritroblasto también con ahí paludismo. Se me fue el nombre. Protozoarios que pueden hacer hemólisis, Plasmodium, Toxoplasma, Leishmania y Trypanosoma, bacterias, Bartonella, Clostridio, Vibrio cólera y tuberculosis. La tuberculosis puede hasta producir cuadros graves de anemia hemolítica autoinmune, sobre todo cuando es la tuberculosis miliar. Ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, el mejor ejemplo y el más fácil es el paludismo. Hay zonas endémicas en México, Centroamérica y Haití. La anemia es la manifestación más común y el grado de anemia va a depender del estado inmune y nutricional del paciente. Entre más amolado esté, obviamente la hemólisis va a ser peor y le va a ir peor al paciente. ¿Qué es esto? El ciclo biológico de Plasmodium. Exactamente. A mí cuando vimos en mis tiempos, voy a ir por mi bastón en un momento, no se preocupen, le llamábamos como la tomábamos. Yo fui la última generación que el plan de estudios era anual. Entonces, todo el año tomábamos y se le llamaba agentes biológicos. Y nos daban virología, bacteriología, todos así una por una, ¿no? Y lo tomábamos todo el año. A mí me encantaban estos. Entonces, del punto en el que estamos hablando ahorita es de ¿no? El ciclo en el eritrocito. Este es el ciclo en el mosquito y aquí está, acuérdense que también afecta, ¿no? Exoeritrocito y el ciclo de los eritrocitos. Aquí los eritrocitos mueren, ¿no? Aquí es donde lo vimos. Bueno, podría ser desde aquí la foto que vimos. Ok, bien. Entonces, hay varios tipos de Plasmodium. Al Vivax y al Ovale le gustan los jovencitos, es decir, los reticulocitos. Al Malaria le gustan los maduritos, eritrocitos. Y al Falciparum se agarra parejo. ¿Cuál es el peor de todos? Falciparum. Falciparum de calle, ¿no? Es mucho más agresivo. Finalmente, la causa de la anemia es por ingestión de hemoglobina y por la hemólisis, ¿no? La rotura de los eritrocitos por la invasión. Otro ejemplo de una anemia que puede producir, una infección que puede producir anemia hemolítica es la bartonelosis o fiebre de Oroya. Es un protozoario flagelado. Quiero acabar rápido y me atropello. Y se transmite por el mosquito Flebotomus. Ok. Eso es de el paludismo. ¿Dudas? O bueno, de los que producen hemólisis. ¿Dudas o preguntas? No, No, doctora, todo doctora. bien. Bien, vamos con la tuberculosis. La tuberculosis depende en dónde invada. Puede dar solamente, ya sabemos, cavitaciones en el pulmón o bien, si hay una tuberculosis miliar que se va para todos lados, se puede meter a la médula ósea y producir pancitopenia por invasión. ¿Sí? Puede producir cuando cualquier cosa que invada la médula, sea cáncer, sea histoplasmosis, sea tuberculosis, va a hacer que las células se salgan a la sangre periférica antes de tiempo. A ese se le conoce como reacción leucemoide o patrón leucoeritroblástico. Es decir, si hacen un frotis de sangre periférica, les van a reportar eritroblastos y leucocitos inmaduros como bandas, como metamielos, mielos en la sangre periférica, es decir, una desviación hacia la izquierda. Vamos a ver células inmaduras, por eso se le llama patrón leucoeritroblástico. Y la tuberculosis puede producir una anemia hemolítica autoinmune CUMS positiva, porque, bueno, alguna parte del bicho se parece al eritrocito y van a hacerse autoanticuerpos contra los eritrocitos. Esto sucede más frecuentemente en la TB miliar. ¿Cuál es la TB miliar? La he mencionado como 3, 4 veces. La que es el signo radiográfico de los granos de mijo. Ajá, ¿pero qué significa? ¿Qué pasa con la TB miliar? ¿Qué hace el Mycobacterium tuberculosis? ¿A dónde se Se mete? disemina por todo el cuerpo. Exactamente, se mete a la sangre, ¿no? Y se disemina por todo el cuerpo. Muy bien, muchas gracias.
Ok, nos vamos a otra infección crónica que es el SIDA o VIH. 15% de los pacientes con solamente infección por el virus de inmunodeficiencia humana van a tener anemia. Ahorita vamos a ver, tiene varias razones. Cuando ya tienen manifestaciones clínicas, el porcentaje sube a 35% y con el síndrome bien establecido, ese porcentaje se va a 80%. Causas. 1. Infecciones oportunistas como parvovirus B19, el Mycobacterium avium, que invaden la médula ósea. El parvovirus B19, ya habíamos dicho, le gustan los precursores eritroides. Entonces, en estos pacientes, si se sobreinfectan con estos microorganismos, pueden tener peor grado de anemia, ¿no? Inhibición de la eritropoiesis por linfocitos T supresores y, sobre todo, la mielosupresión inducida por los fármacos. Va a haber igual producción disminuida de eritropoyetina, como ya lo habíamos dicho, y el virus de la inmunodeficiencia humana tiene la capacidad de invadir células tallo. Yo tuve un paciente que 5 años no se quiso tratar de su VIH y llegó con un cuadro de hipoplasia medular secundaria a VIH. Tan pronto le iniciaron el tratamiento antirretroviral, a los 2, 3 meses su biometría hemática ya estaba normal. Entonces, como habíamos visto en la hipoplasia medular, cuando es por infecciones, generalmente es autolimitada. Con eso termino las infecciones. ¿Dudas o preguntas? No, doctora, gracias. Bien. Vamos a la anemia de la enfermedad renal crónica, que ahora ya nos dicen que es insuficiencia, que es enfermedad renal crónica, no sé por qué le cambiaron, pero bueno. Es una manifestación constante resultado de la falla tanto de las funciones endocrinas del riñón como las funciones excretoras. Ya sabemos que la función endocrina del riñón es la producción de ¿qué? ¿Hormona? Que empieza con E. Eritropoyetina. Eritropoyetina. Exactamente. Entonces, si el riñón falla, va a dejar de producir eritropoyetina por un lado y por el otro lado no va a filtrar las sustancias tóxicas que normalmente nuestro riñón nos ayuda a sacar. En la enfermedad quística renal puede haber poliglobulia porque los quistes a veces producen eritropoyetina, entonces nada más hay que aclararlo. Y aquí no importa qué es lo que produjo la insuficiencia renal o la enfermedad renal crónica, no importa, eso no va a tener relación con la gravedad de la anemia, sino más bien el grado de enfermedad renal. ¿Cuál es la causa más frecuente de enfermedad renal en nuestro país? Está facilísimo. La diabetes. Nefropatía Diabetes. diabética. La nefropatía diabética, pero por kilómetros, ¿no? Y luego ya tenemos otras, ¿no? Como hipertensión arterial sería el segundo lugar y de ahí lo que quieran, ¿no? Entonces, no importa qué produjo la insuficiencia renal, el grado de la anemia va a ir de la mano con el grado de enfermedad renal. Vamos a tener como causas de anemia factores mayores y factores menores. Obviamente, el factor mayor es la eritropoyetina. ¿Qué le pasa a la progenitora, a la unidad formadora de colonias cuando no hay eritropoyetina? Esta se los dije de juego. Se cambia a médula grasa. Bueno, eso pasa en la hipoplasia medular, pero cuando no hay eritropoyetina, la única que se afecta es la línea roja, entonces las otras van a estar bien. Pero ¿qué le pasa a la unidad formadora de colonias cuando no hay eritropoyetina? ¿Qué les dije? Se mata, se suicida. Exactamente, no dice, oh no, sin eritropoyetina yo no quiero vivir y hace apoptosis, ¿no? Entonces, si no hay eritropoyetina, desde la unidad formadora de colonias, que es la que es más sensible a la eritropoyetina, va a haber apoptosis, ¿no? Entonces va a haber depresión de la eritropoyesis y otro factor mayor que ahorita vamos a ver es disminución de la supervisión. Ahí estoy traumada. Supervivencia eritrocítica debido a todas esas sustancias que se están reteniendo, ¿sí? Factores menores, puede haber deficiencia de hierro. Vamos a ver sobre todo en el tratamiento de diálisis peritoneal, hemodiálisis, se pierde hierro y se pierden folatos, cosas que tomar en cuenta. El hiperparatiroidismo que produce mielofibrosis, a veces hasta tenemos que ir y quitar las paratiroides en los pacientes con enfermedad renal crónica y la toxicidad por aluminio, que es otro metal divalente que puede
intervenir, ¿no? Puede meterse donde no lo están llamando en vez de hierro. Entonces, factores mayores. El 85 al 90% de nuestra eritropoyetina la van a ser las células intersticiales y endoteliales de la corteza renal. Al haber disminución de eritropoyetina, ya sabemos que la eritropoyesis para. Las células que empezaron a diferenciarse cuando llegan a la progenitora, si no hay eritropoyetina, hacen apoptosis. Y por otro lado, hay un aumento en el efecto tóxico de las sustancias retenidas, que me va a deprimir la síntesis del hemo e inhibir el crecimiento de las colonias eritroides. Y por último, tenemos que la urea que les aumenta mucho, va a producir hemólisis de origen extracorpuscular. Es decir, el eritrocito está viviendo aún menos, vive 50-66% menos, debido a todas estas sustancias tóxicas que se están reteniendo. Esos son los factores mayores. Los factores menores, deficiencia de hierro. Igual, la urea produce gastritis que puede ser hemorrágica y entonces puede haber pérdidas gastrointestinales de sangre por el tubo digestivo. Y la diálisis peritoneal, acuérdense que el hierro que perdemos normalmente, estamos perdiendo de 1 a 2 miligramos al día. Aquí se van a perder de 5 a 6 miligramos al día. Entonces, hay pérdidas. En esta enfermedad sí hay pérdidas. Pasa lo mismo con los folatos. La diálisis peritoneal jala folatos. Entonces, acuérdense que los folatos son muy lábiles. A estos pacientes generalmente sí les damos hematínicos. Y el exceso de aluminio interfiere con la síntesis del hemo. Y como es un metal divalente, igual empieza a ser transportado por la transferrina y se deja de transportar aún más el hierro. Esos son los factores menores. Aquí me equivoqué, es hiper. El hiperparatiroidismo secundario suprime la eritropoyesis y origina fibrosis de la médula ósea. Algún día voy a corregir esta diapositiva. ¿Vamos bien? Sí, doctora. Ok. Obviamente, los datos clínicos y de laboratorio, pues además de todo lo que conlleva los síntomas de la insuficiencia renal, van a tener los síntomas de la anemia, astenia, dinamia, palidez, sensación acentuada de mareo. La anemia siempre va a ser normocítica, normocrómica, con reticulocitos corregidos no mayores del 2%, es decir, es una anemia A regenerativa y la hemoglobina aquí sí puede ser mucho más baja, puede estar entre 5 y 10 gramos por decilitro. Dejamos en paz la enfermedad renal. ¿Dudas o preguntas de la enfermedad renal y la anemia? No, doctora, ninguna. Ok, gracias. Vamos al hipotiroidismo. El hipotiroidismo es otra enfermedad crónica que me puede llevar a anemia. ¿Cómo son los pacientes? Ya llevaron, me van a decir ahorita que no, ya lo sé, pero ya llevaron endocrino. No, si llevamos 3 días en la universidad, ¿cómo vamos a llevar endocrino, doctora? Bueno, ¿alguien me puede decir qué pasa con los pacientes con hipotiroidismo? ¿Qué pasa cuando hay disminución de las hormonas tiroideas? El metabolismo baja. El metabolismo baja. Entonces son personas que ganan peso, son personas que están braditodo, bradilalia, bradipsiquia, se sientan y se quedan dormidos. O sea, son gente que se pone lenta, así como la película de donde están los perezosos y que se ríe, ja, así mero. Entonces, eso hace que disminuya tanto el metabolismo que se deja de consumir oxígeno. Va a haber demandas disminuidas de oxígeno, va a haber un estado de, vamos a decir, hiperoxemia, y eso va a llevar a una secreción restringida de eritropoyetina, que al final me lleva a niveles bajos de hemoglobina. Entonces, tratar la enfermedad del hipotiroidismo es muy fácil, ¿no? La supervivencia del eritrocito en este caso va a ser normal, el
transporte de hierro plasmático y recambio van a estar disminuidos, ya sabemos, es una enfermedad crónica. Las cifras de hemoglobina pueden estar entre 11 y 12 y generalmente va a ser normocítrica, puede ser moderadamente macrocítica porque todo se hace muy lento, ¿no? Además, el paciente con hipotiroidismo puede desarrollar acloridria que me empeora todo el metabolismo de las vitaminas y el tratamiento está molto facile. O sea, hace la administración de hormona tiroidea. El paciente todos los días se levanta en la mañana, se toma su vasito con agua, un vasito con agua con su levotiroxina y se espera 2 horas para comer nada y ya para que se absorba la levotiroxina y tan tan se acabó el problema. Sí, entonces el hipotiroidismo, esa es la causa. ¿Dudas o preguntas? Estamos con las enfermedades endocrinas ya. Ya casi acabamos. ¿No hay dudas ni preguntas? No, doctora, No, todo doctora. bien. Are you sure? Ok, perfecto. Vamos con la diabetes mellitus. Diabetes mellitus. Antes, ¿qué pasaba? Ustedes me van a ir diciendo. Entonces, es un paciente diabético y en denantes, pues para controlar la diabetes les medíamos la glucosa. Entonces, el paciente está en su casa y dice, ay, ya me tocan mis laboratorios la semana que entra. En ese mismo instante, ¿qué hacen? Ahora sí se toma el tratamiento. Se toman el tratamiento, esa es una cosa. Otra cosa que hacen, Toman su ¿Ponen la dieta. dieta? ¿quién dijo dieta? ¿Qué hacen con la dieta? La cambian. La cambian, la mejoran, ¿no? Se portan ejemplares. En esa semana, oye, ¿no quieres una coquita? No, yo no soy diabético. Oye, un pancito. No, 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 soy diabético. ¿No? Entonces, ¿qué pasaba? Le hacían los laboratorios, salía más o menos la glucosa, pero ese paciente que no cumplía con la dieta, que no tomaba el tratamiento, con el tiempo empezaba a desarrollar las complicaciones de la diabetes, las tardías, insuficiencia renal, retinopatía diabética, neuropatía diabética, y decíamos, bueno, ¿por qué? Entonces, ¿qué se ideó? ¿Qué prueba ahora hacemos? La hemoglobina glicosilada. Exactamente. ¿Y alguien me puede decir por qué la hemoglobina se glucosila? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué tiene el eritrocito de diferente en cuanto a la glucosa? Porque ¿para qué Que necesitamos no la tiene insulina? mitocondrias. Eso podría ser por un lado, pero ¿para qué necesitamos la insulina? Para que la glucosa haga qué en nuestras células. Porque es tan importante la insulina en cuanto al metabolismo de la glucosa. Permite que qué, La expresión de Puede entrar a GLUT4. la célula y haga glucólisis. que puede entrar a la célula y ya entrar a la glucólisis. Entonces, si no hay insulina, no entra y por eso se queda fuera y por eso se elevan los niveles de glucosa. El eritrocito no necesita de insulina, la glucosa entra directamente. Entonces, si el eritrocito está flotando en un plasma que tiene mucha glucosa, la hemoglobina se glucosila y así es como podemos sacar una ABH, medir la hemoglobina glucosilada y decirle, toma, chango, tu banana, usted no está controlado, pero yo me porto bien, sí, una semana, pero el resto del tiempo se porta mal. Entonces, en los últimos 3 meses, su nivel de glucosa ha estado en 200. Pero la hemoglobina dice aquí, la glucosa dice aquí que tengo 150. Sí, pero ha estado en 250, 300, 500, lo que sea, ¿no? El problema de que la hemoglobina se glucosile afecta al eritrocito y el eritrocito vive menos. Eso sí hay que decirle. Va a haber cambios eritrocitarios secundarios a concentraciones de la glucosa. Y si aumentamos las complicaciones, enfermedad renal, infecciones crónicas como infección de vías urinarias, el pie diabólico, que si alguien alguna vez ha ido a sus prácticas clínicas y ha estado con un paciente con pie diabético, ¿qué tal huele? ¿Huele fuerte o no un Muy, pie muy feo. diabético? Huele Muy fuerte. Huele muy feo. espantoso, además, o sea, son de los olores que no puedes hacer cara de que estás oliendo la cosa más horrible del planeta, hasta haces visco de cómo huele, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué huele tan gacho? Pues porque está el pie muerto. ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué esperan los diabéticos a que se les ponga la pata negra para ir al doctor?
Porque no les ¿qué? Porque No no siento tienen dolor. No les sensación de duele. dolor. No les duele, entonces dicen, ay, pues sí está mi patita negra, pero no me duele. Híjole, huele medio gacho. Pues, ¿será que se me está muriendo? ¿No? Entonces no se dan cuenta porque no les duele neuropatía diabética. Y la neuropatía diabética no solo afecta a los nervios periféricos, sino a los nervios de nuestro tubo digestivo. Va a haber acloridria, va a haber enteropatía diabética. Todo esto empeora la anemia. ¿Sí? Seguimos con enfermedades endocrinas. ¿Alguna duda de la diabetes? ¿Y por qué los pacientes con diabetes pueden hacer anemia? No, doctora. Bien. Hipogonadismo. El hipogonadismo, vamos chicas a leer lo último, esto último para que estemos tranquilas. El hipogonadismo en la mujer no causa cambios en la eritropoyesis. Entonces, ¿en quién sí causa cambios? En el En el hombre. hombre. Que se preocupen los hombres, exactamente. Lo siento, muchachos, pero a veces nos agarro a nosotras de bajada y ahora les tocó a ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Después de la pubertad, que ya a los niños les empieza a cambiar la voz y entonces con el amiguito que se llevaron toda la vida, de repente de buenas a primeras se empiezan a empujar y se madrean y ya nadie sabe qué pasó. ¿Por qué se ponen así los muchachos? ¿Qué se empieza a producir? Testosterona. Testosterona, ¿no? Les cambia la voz, se ponen peleoneros, se ponen, bueno. Entonces a nosotros nos pasa otras cosas, ¿no? Pero bueno, la testosterona va y los anabólicos androgénicos van a estimular a la eritropoyesis. Cuando los niños entran en la pubertad, su serie roja solita sube alrededor del 10 al 13%. En pacientes que son sometidos a orquiectomía, sobre todo si es bilateral, van a disminuir sus niveles de la serie roja en alrededor del 6%, porque se pierde ese estímulo que tiene la testosterona sobre la eritropoyesis. Obviamente, si es un paciente con hipogonadismo, no sé, se me ocurre un Klinefelter que va a tener hipogonadismo, pues este ascenso que tiene la hemoglobina en la pubertad no va a suceder, ¿no? Pero bueno, el hipogonadismo en el hombre, ¿en qué situaciones podemos hacer orquiectomía? Se me ocurre cáncer de testículo. En los abuelitos, cáncer de próstata, sobre todo si son dependientes de hormona, hay medicamentos que son castraciones. Se oye fea la palabra, pero bueno, sí. Químicas, ¿no? Les dan medicamento para que ya no haya testosterona. ¿Por qué? Porque la testosterona está estimulando el crecimiento del cáncer de próstata. Entonces son ejemplos en pacientes que podemos producir hipogonadismo. ¿Dudas o preguntas? No, doctora. Bien. Y ahora nos faltan como 11 diapos, ya casi acabamos. Ok, anemias secundarias a neoplasias no hematológicas. Vamos a ver que las neoplasias hematológicas casi siempre producen anemia, pero ahorita estamos hablando de las no hematológicas. Y les pregunto así siempre, si alguien tiene un tumor, vamos a decir, en el intestino grueso, en el recto, ¿cuál va a ser el síntoma que nos va a hacer pensar en que es un tumor? ¿Qué va a ver el paciente? ¿Qué es lo que lo va a alertar? Sangrado y sensación de plenitud. Sangrado con heces. Sangrado, sobre todo. Fíjate que sensación de plenitud, no, porque puede crecer eso ahí hasta donde quiera. Tiene mucho espacio. El abdomen es bien traicionero, tiene mucho espacio. Sobre todo va a haber sangrado, ¿no? Hay gente que es muy fijada y, bueno, nota cambios en las heces, pero bueno, sangrado. Y si es un tumor en el estómago o en el esófago, Sangrado de tubo alto digestivo. sangrado tubo digestivo alto. Y si es un tumor en los pulmones, Hemoptisis. hemoptisis. ¿Ya ven para dónde voy? Si es un tumor en la vejiga, Hematuria. hematuria. Si es un tumor en la próstata, hematuria también, ¿no? Y así nos vamos. Entonces, tenemos que el cáncer, estoy hablando de cánceres no hematológicos, sangra, ¿no? Entonces, una de las primeras causas de la anemia, pues obviamente es la pérdida sanguíneas por hemorragias que pueden ser agudas o pueden ser crónicas. Si se ulcera un tumor gástrico, puede sangrar mucho, ¿no? Y luego, ¿qué les damos a los pacientes que tienen cáncer? ¿Qué tratamiento?
Aquí está. La radioterapia y la quimio. Radioterapia y quimioterapia. Entonces, la quimioterapia actúa sobre las células que se están reproduciendo rápidamente. Eso quiere decir que también le va a pegar a las células de la médula ósea. La quimioterapia es mielosupresora. Entonces, esto empeora no solamente que tengan anemia, pueden llegar a tener pancitopenia. Y si luego el cáncer se mete a la médula, pues tantito peor, ¿no? Aquí dice metástasis tumorales a la médula ósea. Ya les había yo comentado que se llama mieloptisis. Esto me puede producir trombocitopenia, leucopenia y anemia, es decir, pancitopenia. Puede haber cuadros de anemias microangiopáticas. ¿Qué eritrocito veo en las anemias microangiopáticas? Empieza con E. Eliptocitos. Casi le atinas. Esquistocitos. Son los esquistocitos o cascos. Esos se ven en las anemias microangiopáticas. Esto es porque estos tumores productores de mucina, creo que es estómago y mama, hay algunos que producen mucina, van a hacer que en los vasos pequeños se rompan los eritrocitos y vamos a ver esquistocitos. Entonces, la causa número 1 de la anemia secundaria de neoplasias es la hemorragia. Ya lo habíamos dicho, es el primer signo de la enfermedad en tumores ginecológicos, pulmonares, urinarios. Puede haber hemorragias intratumorales, sobre todo en tumores como estos que están aquí que producen quistes. Los carcinomas ováricos y de hígado y los sarcomas tienen quistes. Entonces pueden sangrar hacia el quiste y ni cuenta se da uno de que hay una hemorragia. Entonces, causa número 1 de la anemia en el cáncer es la hemorragia y aquí sí hay pérdidas. Efectos secundarios al tratamiento puede ser mielosupresión y con el tiempo mielodisplasia. La mielodisplasia se desarrolla en pacientes, le llamamos secundaria, cuando recibieron quimio y las células quedaron con alteraciones citogenéticas, lo vamos a ver más adelante, y me produce también citopenias. Cualquiera de estas dos, la magnitud es paralela a la intensidad del tratamiento. Y bueno, lo que ya habíamos dicho de las enfermedades crónicas, no va a haber sobreproducción de citocinas inhibitorias como interleucina 1, factor de necrosis tumoral, interferón gamma, etcétera. Todo eso van a tener una acción inhibidora sobre la médula ósea. Si hay mieloptisis, es decir, si ya se metió el cáncer a la médula ósea, entonces va a empeorar las citopenias. Los que más se meten a la médula ósea es la próstata, el pulmón y la mama. Como algo se metió a la médula, se salen las células y produce un patrón leucoeritroblástico que les acabo de enseñar qué es. Y si era estómago y mama, fíjense, carcinomas diseminados productores de mucina me pueden dar anemia hemolítica microangiopática. Los factores nutricionales muy importantes, sobre todo en tumores gastrointestinales que no le permiten comer a los pacientes, vamos a tener problemas de mala absorción y en cáncer la mayor parte de las veces podemos agregar eritropoyetina para evitar tanta anemia por el cáncer y el tratamiento. Generalmente la dosis va de 150 a 300 unidades por kilogramo, 3 veces por semana. Y eso es de el cáncer. ¿Dudas o preguntas? 5 diapos, chicos. Ya sé que esto es cansado. No, doctora. Ok, el borrachismo. Pero borrachismo, que ese borrachismo que te produce cirrosis. El alcoholismo va a tener varios problemas. La anemia generalmente es macrocítica. Recuerden que el alcoholismo es una causa de anemia megaloblástica, 40%, por deficiencia de folatos la mayor parte de las veces. Les pregunto, además de que ya sabemos dónde guardamos el hierro, porque lo acabamos de decir, ¿dónde guardamos los folatos y la B12? ¿Quién se acuerda? Empieza con H. ¿En el hígado también? En el hígado también. Entonces, si el hígado es una piedra dura, ahí hecha pelotas, va a haber almacenamiento disminuido, excreción aumentada, también obviamente un alcohólico tiene una alimentación deficiente, no come verduras, por eso es que los folatos es más frecuente, y va a haber un problema con el ciclo enteropático de los folatos. Aquí sí va a haber sideroblastos, el hierro no es tanto problema. Denme 2 segundos, porfis, tengo una urgencia, pero entendido.
Ya, disculpen. Ok. Si llevamos el alcoholismo, la cirrosis, bueno, ya sabemos que un cirrótico va a tener deficiencia de folatos con sideroblastos porque venía del alcoholismo. Y cuando hay cirrosis, el hígado se pone duro. ¿Qué pasa con la vena porta? Aquí está. La vena porta se hipertensa, va a aumentar la presión en el vaso, va a dar hiperesplenismo, va a aumentar la presión en los vasos del esófago y va a haber varices esofágicas. Y entonces estos pacientes, además con la cirrosis, no tienen factores de coagulación, va a haber trastornos hemorrágicos y va a haber trombocitopenia. Entonces el cirrótico sangra que da miedo, sobre todo si tiene varices esofágicas. Bien. Vamos con el último, enfermedades reumáticas o reumatológicas. ¿Vamos bien o me regreso? Todo bien, Doc. Ok, perfecto, gracias. Entonces, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, dermatomiositis, esclerodermia, todas estas enfermedades tienen en común que va a haber citocinas inflamatorias muy elevadas. Ya vimos que el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, se van a comportar sobre la médula ósea como inhibidores o como detienen a las células madre primitivas para que se reproduzcan y a las que están madurando las apura, ¿no? Y esto va a hacer a la larga que se desarrolle anemia. En casos no complicados, la anemia va a ser de 9 a 12 gramos, normocítica, normocrómica. Aquí quiten normales. Va a ser reticulocitos bajos. No, algún día se lo tengo que quitar porque nada más confunde. Es decir, la anemia va a ser arregenerativa. ¿Sí? Mecanismos de la producción de anemia en las pacientes con inflamación crónica, hemorragias gastrointestinales por AINES, sobre todo artritis reumatoide, luego toman mucho diclofenaco, puede haber hemorragia gastrointestinal. En la artritis reumatoide puede haber deficiencia de cobalamina y folatos y además les damos, aquí está, metotrexate. ¿Qué hace el metotrexate? ¿Inhibe a quién? ¿A qué enzima? Muy importante para el metabolismo de los folatos. A ver, fuerte, porque nada más se oyó así muy bajito. No sé quién habló. ¿Alguien? La La A la dihidrofolato hidrofolato reductasa. reductasa. La dihidrofolato reductasa. Entonces, si no tenemos cuidado con el metotrexate, podemos producir pancitopenia. Y bueno, y en el lupus además tengo anemia hemolítica autoinmune, anticuerpos contra los neutrófilos, un montón de cosas que me va a empeorar el estado de la anemia. El tratamiento, la mejoría de la anemia corre paralela a la mejoría del padecimiento inflamatorio, es decir, si mejora el lupus, mejora la anemia, si mejora la artritis reumatoide, mejora la anemia. Puedo utilizar eritropoyetina, les va súper bien. Y si compruebo que hay deficiencia, puedo administrar hierro, ácido fólico, B12, teniendo los pelos de la burra en la mano, que sí les hace falta. Sobre todo porque los pacientes que tienen sangrado tubo digestivo, que es muy frecuente en los pacientes con artritis reumatoide, van a tener ferropenia, porque sí tienen pérdidas. Y esta es la última. ¿Dudas o preguntas? ¿No? No, doctora. No, doctora. Bien. Pues con esto ya terminamos el día de hoy. El lunes, si todo está bien, vamos a ver anemias hemolíticas, la primera parte. Y ya casi, casi, en teoría, si vamos bien y no se retrasa y no nos paramos en ningún momento, el primer parcial va a quedar entre el 10 y el 13 de marzo. Porque sí voy a tiempo, voy bien aquí con mi calendario. ¿Sale? Sí, Sí, doctora. Doc, Una gracias. pregunta. Sí, ¿Sería el doctora. parcial en el salón o en Normalmente sábado? el examen normalmente lo hago ni en el salón ni en sábado. Nos ponemos de acuerdo con los dos grupos y se los abro. Generalmente me piden que sea entre las 8 y las 9 de la noche, una hora, y los hacen en su casa. Nos ponemos de acuerdo con el día, por eso lo puse del 10 al 13. Ok, doctora, gracias. De nada.
Sale, chicos, si no hay preguntas, nos vemos el lunes. Gracias, doctora. Hasta luego. De nada, Gracias, bonito doctora, hasta sábado. luego.